Y entendimos, ¿cierto?, la semana pasada que tenemos una necesidad. ¿Una necesidad de qué? De estudiar y de entender la palabra del Señor. En este pasaje que vamos a analizar hoy, podemos saber algunas de las tendencias comunes que hay en las iglesias de hoy. Es lamentable ver que esta condición está en muchas iglesias, pero tenemos por la gracia de Dios el poder para poder crecer y volver a tener oídos sensibles a la palabra de Dios. Aun cuando el amor de muchos se va a enfriar, por la gracia de Dios, si usted busca no enfriarse en el Señor, tiene la posibilidad, y es lo que busco con este estudio, ¿cierto?, que aprendamos de parte del Señor, que tenga la oportunidad de tener oídos sensibles al Evangelio y que su amor no se enfríe, que su amor por la palabra del Señor no decaiga y que busque cada día en la palabra del Señor, aun cuando muchos buscan cada día sus emociones, sus experiencias, sus pensamientos. Nosotros como iglesia bíblica, ¿cierto?, sin ese título, pero bíblica en la doctrina, busquemos la palabra de Dios y seamos celosos en eso, ¿cierto? Y obviamente hablamos desde el pastor hasta el hermano más nuevo. Cada uno tiene que buscar la palabra de Dios y cada uno debe entenderla. Leímos Amós 8, verso 11, ¿será cierto?, donde les profetizó y les confirmó que iban a padecer hambre y muchas otras necesidades, pero ahora la necesidad y la carencia sería de lo espiritual, de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en muchos lugares. Vemos a pastores, vemos iglesias que se conforman y forman reglas de acuerdo a sus criterios, a sus pensamientos. Es que esto no lo veo tan malo, así que no importa que lo hagamos. Es que esto no está tan claro en la Biblia, así que no importa que lo hagamos. Debemos conformarnos a lo que la palabra dice y escudriñarlo lo máximo posible. Y cuando estemos tranquilos, ahí poder actuar, ahí poder determinar. No podemos ser tan livianos y decir, es que claramente esto no sale en la Biblia. Hablamos de eso, ¿cierto? Dimos el ejemplo de los hermanos de Berea, en Hechos 17:11, que ellos se escudriñaron, indagaron, fueron más allá para comprobar que las palabras de los apóstoles eran ciertas, según las escrituras, ¿cierto?, que tenían ellos, y comprobar que el Mesías era el Cristo. Y lo importante es que cada uno tiene el derecho y el deber de escudriñar las escrituras. No puede confiarse en lo que dice el predicador. Debe comparar y comprender en base a lo que él dice con las escrituras en su análisis personal. Es complicado cuando usted le entrega su vida a una persona, en este caso tal vez al pastor, porque puede pasar cualquier cosa. El pastor puede desviarse y su vida se desviará con él, y no debe ser así. Usted debe estar seguro en las manos de Dios, no seguro en las manos del pastor. Y dijimos que esto no trata de bajar la autoridad al pastor, ni quitarle funciones. Por el contrario, dijimos que cuando usted vea que su pastor se conduce de acuerdo a la Biblia, más autoridad le va a dar, más confianza le va a dar a usted de ir a él o de escucharle en un sermón. Es todo lo contrario. No es que usted decida como quiera y la palabra del pastor no vale, o la palabra del predicador, o la palabra de la iglesia, o la palabra del hermano no cuenta. Es todo lo contrario. Se trata de comprobar que lo que se dice es la verdad simplemente. Con un buen espíritu, con un buen corazón. Entonces, hablamos de estudiar. Y me dijeron que querían estudiar, ¿cierto? Les pregunté, me dijeron que sí. Así que memorizaron segunda o primera de Corintios 2, 14 al 16. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Ahí? Hablamos de primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Qué ya se lo sabe ya? No digan nada mejor, si no lo va a decirlo. Estoy dando una semana más de gracia.
1 Corintios 2, verso 14 al 16. Es un poco conocido, ¿cierto? Se usa bastante, se ha usado bastante. Dice, pero el hombre natural no percibe. ¿Qué era no percibe? Rechaza o recibe, ¿cierto? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, de nadie. Estoy diciendo un poco de memoria, por eso me equivoco. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vaya memorizándolo día a día, aprendiéndolo. Es importante esa palabra recibir. Sabe que en la semana, increíble cuando uno aprende algo, dice, ay, por eso después en este pasaje dice, recibieron. En este pasaje el Señor habló y ellos recibieron. Son sinónimos, deben ser sinónimos, ¿cierto?, en el lenguaje original. Acá dice, no recibieron. O sea, yo puedo recibir o no puedo recibir la palabra de Dios. Yo puedo rechazar o no rechazar la palabra del Señor. Porque hay doctrinas y pensamientos que dicen que uno no puede rechazar la palabra del Señor. Pero usted lo está leyendo aquí. Se puede rechazar la palabra del Señor. Yo puedo no aceptar el mensaje. Puedo tirarlo. Es importante. Así como hay otros que dicen, y recibieron la palabra, y recibieron con gozo. Y el mismo Hechos dice el 17, que recibieron y fueron a escudriñar. Es importante que uno ahora pueda entender más aún la palabra del Señor. ¿Se fija, hermano, lo que significa estudiar la palabra? Una palabra puede ampliar el conocimiento en muchos lados. Y eso es importante, las herramientas que vamos a ver acá nos van a servir para seguir instruyéndonos. Entonces hay un peligro tremendo, hay consecuencias cuando, como dice 1 Samuel, escasea la palabra del Señor. Hay consecuencias cuando la palabra de Dios escasea en la vida de las personas y de los creyentes. Hay una realidad en los creyentes hoy en día y es que no están estudiando ni leyendo sistemáticamente su Biblia, ni mucho menos entendiéndola. Si hacemos una encuesta de cuántos días lee la palabra del Señor, si la lee todos los días, ¿cómo va a salir parado? Algunos bien, algunos no. Entonces, es una verdad que está en las iglesias. No estamos estudiando la palabra del Señor y a veces la leemos como un libro más y debemos escudriñar. Una de las frases, ¿cierto?, que les dije la semana pasada, que uno más escucha y que he escuchado, es que yo no pienso lo mismo, ¿cierto? Yo creo otra cosa. ¿Qué le dije yo la semana pasada? Sinceramente no me interesa lo que opine o lo que piense. Me interesa lo que dice la palabra de Dios. Así como no le debe a usted tomar en cuenta mis ideas alocadas que se me ocurran algún día. Le debe decir, pastor, ¿qué dice la Biblia? Si no, lo voy a estar llevando a un mal camino. Conocer la palabra de Dios es de suma importancia y usted debe preocuparse personalmente de eso. Personalmente de eso. No puede venir acá el jueves y el domingo a descansar. Voy a recibir mi porción. Es suficiente. No. Porque va a seguir siendo el cristiano que es. Y usted lo sabe. Yo no estoy diciendo cómo es. Usted sabe el cristiano que es. Y Dios obviamente lo sabe. Pero si usted se empieza a preocupar de llevar la enseñanza del jueves, la del domingo, la del lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, va a ser el creyente que Dios espera que sea. Entonces es su trabajo. Ahora sí vamos, eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? Usted ya en su cuadernito le dejé una hoja llena, entera, para tomar nota. Trate de ocupar de tope a tope porque la línea, ¿cierto? El formato, no me manejo mucho de tecnología, no lo puede alargar, pero trate porque la introducción es bastante. Así que así puede escribir.
¿Quién tiene su cuadernito? Ya, ¿estamos tomando nota? ¿Cuadernillo de ese de hermenéutica? ¿No de hermenéutica, no? ¿Sí? ¿Qué más? Ahí estamos. Está en el computador. ¿Y aquí? ¿Cómo estamos en la familia? Muy bien. Muy bien, ya. Ya. Estamos bien. Entonces, tiene que tomar nota, pues si no es para que lo mire y bonito se vea. Si ya dijimos que quedó bonito, pero tiene que tomar nota. Para que no le entre por un oído y le salga por el otro. Estamos en la introducción. Y no nos vamos a mover de la introducción. Así que no se mueva de la primera página. Bien, vamos ahora a analizar en la introducción el libro de Samuel. El capítulo 3, ¿cierto? Verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué dice lo que escaseaba? La palabra de Dios, ¿cierto? Cuando no está la palabra de Dios obrando en esa vida, ¿quién está dirigiendo esa vida? Uno mismo, ¿cierto? Entonces, si tomamos en cierta manera algún punto, podemos decir que el verso 1 nos muestra un punto. Cuando escasea la palabra de Dios, no hay dirección. No hay dirección. Cuando escasea la palabra de Dios, es una idea que usted puede anotar ahí. No hay dirección. ¿Ok? ¿Se la repito? Cuando escasea la palabra de Dios, no hay dirección. Esto no está en la nota, por eso hay que agregarlo. Por último, para que tengan el concepto de lo que vamos a hablar. Cuando escasea la palabra de Dios, no hay dirección. Hermano Felipe, por favor, vaya a Jueces, capítulo 21, verso 25. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se fija? ¿Sabe lo que estamos viendo ahí? Y que después lo vamos a ver. ¿Conoce alguno lo que estamos viendo en al leer Jueces? ¿Qué estamos viendo? De forma técnica, no espiritual. No. Por eso le digo. De forma técnica, ¿qué estamos analizando al leer Jueces 21-25? ¿Ah? No me entienden, parece la pregunta. Sí, yo sé que tú entiendes, porque usted hace cosas de forma técnica. Yo se lo voy a enseñar más adelante, pero quiero ver si alguien sabe. No espiritualmente, no quiero que me digan lo que acontecía. Que al leer el capítulo de Jueces, verso 21-25, y corroborar con Primera de Samuel, y compararlo con Primera de Samuel, ¿qué estamos analizando? ¿Por qué fuimos a Jueces? ¿Por qué? No, si no es espiritual. No es espiritual el tema. Ya, pero ¿qué significa eso? Yo tomo un libro, mi texto base es Primera de Samuel. Y leo Primera de Samuel y dice, capítulo 3, escaseaba la palabra de Dios. Y luego voy a Jueces. ¿Por qué voy a Jueces? ¿Por qué? Porque estoy analizando el contexto. En este caso el contexto histórico. Por eso le dije, técnico. Muy bien, hermano. Se ganó una porque ya regalé la empanada.
Se ganó un aplauso del Señor. Ah, no. Eso es carismatismo. ¿Me entiende? Vamos a entenderlo, pero ya estamos ejercitándolo en la introducción solamente. Y esto es un anticipo mío, si no está en las notas. Yo sé que usted no conoce eso. Pero yo leo un texto y dice que escaseaba. Y yo me quedo con eso nomás. Es que en el capítulo 3 escaseaba la palabra del Señor. No tiene que ver. ¿Por qué escaseaba? Entonces vamos al contexto histórico y podemos ver que estos eventos ocurren ¿en qué periodo? En el periodo de los jueces. No habían rey, ¿cierto? No habían reyes todavía, no empezaba la dispensación de los reyes, la etapa de los reyes. Entonces el joven Samuel, ¿cierto? Como yo, jovencito, ministraba a Jehová. Su ministerio naturalmente consistía en algunos trabajos relacionados con el santuario, ¿cierto? De acuerdo a su edad, que más o menos, una vez yo se las dije, se creía que tenía unos 12, 13 años, dicen los historiadores. Eso es algo que se saca de libros históricos, no lo dice la Biblia. Elí le tenía como un asistente, ¿cierto? Inmediato. Y él residía, no en el santuario mismo, porque dice que ministraba, ¿cierto? Y dormía, dice el 3 que estaba durmiendo en el templo de Jehová. Entienda lo que él no dormía en el lugar santo ni santísimo. Él dormía en unos compartimientos especiales para los que ministraban, para los levitas. ¿Ya? ¿Lo entiendes así, cierto? Habían carpas especiales para los levitas y para el sumo sacerdote y los sacerdotes. Siempre, y lo que se entiende, estando cerca del sumo sacerdote. Dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El llamado de Samuel se produjo en una época de actividad profética extremadamente limitada. Había muy pocos en Israel que querían y buscaban escuchar a Dios. Y en el tiempo de los jueces, ¿sabe cuántos profetas solamente se nombran? ¿Alguien sabe? Solamente se nombran 2. Voy a ir rápido porque si no me voy a quedar en las preguntas nomás. Se nombran 2, ¿cierto? En el capítulo 4 y en el capítulo 6. Cuando habla de escasear, generalmente, ¿a qué le atribuimos cuando hablamos de escasear? O lo mejor que sería que algo escaseara. No. Cuando hablamos de la palabra escasear, ¿cuál es el mejor panorama que algo escasee? Usted tiene una tienda. ¿Cuándo le gustaría que esa tienda escaseara en un producto? ¿Estamos aquí hoy día? Vamos a la farmacia y busco un remedio. No hay. Escasea. Escasea. Ya, pero no se vaya a la farmacia. Porque es el otro ejemplo. ¿Cuándo es favorable que algo escasee? Cuando tiene mucha demanda, ¿cierto? Al fin ahí los vendedores se me levantaron, pues, al fin. Estaban lentos hoy día. El gremio no está solo hoy día. Hermana Gaby, usted también fue vendedora. ¿Cuándo es bueno que algo escasee? Cuando algo tiene un sobreconsumo, ¿cierto? Hay mucha salida. Me estoy quedando sin stock necesario para poder vender. Ese es el panorama favorable. Pero no era el caso, ¿cierto? No había una sobreabundancia de la palabra del Señor, sino que era todo lo contrario. Aquí la escasez habla de algo que no es requerido. Algo que no vale la pena, ¿cierto?, comprar. Entonces, si la palabra del Señor no era requerida, no valía la pena, ¿cierto? Si llamamos así, lo llamamos el negocio, comprar ese producto, porque el público no lo va a pedir.
Entonces ese era el panorama en ese tiempo. Escaseaba la palabra del Señor porque no había gente que quisiera consumirla, que quisiera buscarla, que anhelara entenderla. Porque obviamente la palabra de Dios es inagotable, no se puede agotar. Pero aquí no había gente que ni siquiera la buscase. Por eso escaseaba. Cuando la Biblia no existe como autoridad en su vida o en la iglesia, entonces cada uno hace lo que bien le parece. Y cuando uno hace lo que le parece, ¿qué se produce en las iglesias? Divisiones, como la existía en la iglesia de Corintios que analizamos hace un tiempo, ¿cierto? Se producen los partidos, se producen los grupos, se forman los bandos, los del sí y los del no. Se forman los fariseos y los saduceos. Y vamos peleando en la iglesia por todas las decisiones. ¿Por qué? Porque cada uno hace como bien le parece. Y no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Cuando cada quien hace lo que le parece, hay problemas muy serios y no hay dirección en la iglesia y en sus vidas. Dios no está guiando esas vidas. ¿Cierto? Increíblemente estamos en una época de mucha información, donde cierto tenemos todo a mano, pero donde irrisoriamente hay más ignorancia que en otros tiempos. Sobre todo cuando hablamos de la palabra de Dios. Si nos comparáramos con creyentes de tiempos antiguos, tal vez saldríamos avergonzados en cuanto al conocimiento. Y dijimos la semana pasada, ¿acaso tenemos escasez de Biblias? No, ellos sí tenían escasez, pero aún así conocían aún más y seguían aún fielmente más al Señor. Vivimos en una época similar a la de Samuel, donde escasea la palabra del Señor. Donde en México, ¿cierto?, quieren sacar la palabra del Señor. Donde en Estados Unidos ya sacaron la Biblia, que era su norma, ¿cierto?, y su guía en todos los lugares. Pero cada día escasea la palabra del Señor. Escasea, y es aún peor, la palabra de Dios en su corazón, en su vida. Y eso sí que es peor. Porque lo que quiera hacer el mundo sabrá y dará cuenta. Pero lo que hago yo, como hijo de Dios, conocedor de la verdad, eso sí que es terrible, cuando escasea Dios. Dice en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, que hay comezón de oír. Estamos en los tiempos en que no se sufre la sana doctrina. No se sufre lo que es correcto. ¿Cierto? El pastor Ismael, mamá, el pastor Ismael Ramos, el que hablaba siempre de la sana doctrina. ¿Ah? Mi papá se reía, ¿cierto? Se reía de él, saca de esa sana doctrina, para decir no sé qué. Pero es verdad. Estamos en los tiempos donde no se sufre la sana doctrina. Y ser bautista ya no dice mucho. Porque bautista puede ser cualquiera. Y colocarle el nombre bautista puede ser cualquiera. Pero no se sufre la sana doctrina. Estamos en los tiempos donde usted, ¿qué hace? Va a internet y basa su fe en lo que internet le pueda enseñar. ¿Sabe, amigo mío, hermano mío? Déjese de leer tanto en internet y de basar su fe en lo que otros dicen por estos medios. Busque las respuestas en la Biblia, porque aquí está. Aquí están las respuestas. Yo no digo que internet sea malo. Yo igual recurro a internet, pero no baso mi fe en internet. ¿Sabe? ¿Sabe lo que muestra internet, hermano mío? Lo que usted quiere escuchar. Internet le muestra lo que usted quiere escuchar. Vaya a un tema, busque el diezmo. Vamos a ver qué dice el diezmo. No, la Biblia dice que no hay que diezmar, en el Nuevo Testamento no sale y listo. Oh, qué buen comentario, abajo uno lee. Y luego busca otro. No, la Biblia sí dice que hay que diezmar en el Nuevo Testamento. ¿Y qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Diezmo o no diezmo? Ah, pero es que yo no creo. Yo creo que este está bien. Entonces no diezmo. O yo creo que este está bien. Entonces diezmo.
que dice la Biblia. Internet dice lo que usted quiere escuchar, lo que su corazón anda buscando. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice? Lo que usted necesita escuchar. Lo que usted anda buscando, aquí está. Por eso es importante entender. Porque yo voy a Internet muchas veces y empiezo a leer comentarios y textos y predicaciones de otros pastores y no pastores. Y gracias a Dios tengo mi conocimiento, porque a veces leo cualquier barbaridad. Y digo, qué pena sería que otro que no tuviera tan un conocimiento esencial lo leyera y se dejara influenciar. Es terrible. La Biblia dice que en estos tiempos tendrán comezón de oír. No se soportará la palabra de Dios. La sana doctrina no es algo que siempre quiera escuchar. Por eso nuestra iglesia está como está. Y por eso las carismáticas pentecostales están más llenas. Porque se van por las sensaciones, por las experiencias, por las luces. Pero cuando uno quiere predicar la sana doctrina a la gente, va a tapar sus oídos y va a luchar contra eso. Porque no le va a gustar que se confronte con su pecado. No le va a gustar que se confronte con la verdad. Buscan falsos maestros que les digan cosas agradables, que les causen placer. Pero estos maestros y usted no estarán siendo guiados por Dios, sino por su pecado. Entonces, cuando escasea la palabra de Dios en su vida, se produce una confusión en mi vida de lo que es correcto. Y no va a haber una dirección sabia en mi vida. Porque soy yo guiando mis pasos. Soy yo guiando mis caminos. Y mi camino parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿cierto? Avancemos. Cuando escasea la palabra de Dios, hay una ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual. ¿Qué dice el verso 2? Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Acá podemos aplicar algo, ¿cierto? Vemos la ceguera física de Elí, pero también había una ceguera espiritual que le precedía y que le trajo muchas consecuencias que vamos a ver en el futuro. El sumo sacerdote no tenía acceso a la palabra de Dios. Esa era la condición del propio sumo sacerdote. No solo era ciego físicamente, sino que sobre todo lo era espiritualmente. Es como si el pastor no tuviese acceso a la palabra de Dios y llegase un día a no decirle nada. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿cierto? Porque usted viene a escuchar la palabra de Dios. Viene a ser instruido. Y si desde el líder hay una ceguera espiritual, ¿qué va a pasar con el resto, cierto? Vamos a ir quedando todos ciegos. Así es la vida del creyente que empieza a ignorar la palabra de Dios. Aquel que empieza a hacer como le parece, sin la dirección correcta. Comienza también a oscurecerse su vida espiritual y sus sentidos se irán anulando para entender la palabra de Dios. Cuando no hay libertad para la palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios. Y por eso la gente arma conflictos y toda clase de murmuraciones. Porque no hay una norma absoluta que les guía. Empiezan los comentarios, ¿cierto? Empiezan las discusiones. Empiezan las divisiones, como dijimos. Esta es la condición de muchos hoy en día. A pesar del lugar que ocupa en la iglesia, a pesar de los años que lleva en la iglesia, ya no puede ver, ya no puede entender, porque no está en la comunión con el Señor. Hay una ceguera en su vida. No hay visión de Él en su vida. Cuando usted no entiende algo, no estamos hablando de que en día leyó algo, sí, una palabra y no la entendió. Estamos hablando de que en su vida usted no entiende algo. Cuando tiene dudas, ¿se ha preguntado por qué no puede aclararlas? ¿Acaso Dios no tiene las respuestas? ¿Se ha preguntado qué tan cerca está en realidad de Dios? ¿Cómo es el dicho?
No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Así a veces estamos nosotros. Yo me he dado cuenta en este tiempo que hay ciegos que no quieren ver. Que se les presenta la palabra de tapa a tapa. Y aún así tapan sus oídos a la sana doctrina. Y aún así con su orgullo se encierran en lo que ellos creen. Es terrible eso, que no haya sensibilidad a la palabra de Dios. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Fíjese, hermano mío, que el llamado de Dios, fíjese, el llamado de Dios, ¿cuándo ocurre? Antes. ¿Ah? Sí, pero antes de que la lámpara se apagara. ¿Sabe, hermano mío? Se puede escuchar a Dios, y esta es otra idea que es buena notar. Se puede escuchar a Dios mientras la lámpara esté encendida. Usted puede escuchar a Dios mientras la lámpara esté encendida. Por lo visto, Elí permitía que la lámpara se apagara, no cumpliendo bien su función y la prohibición que había. Si leemos Éxodo 27, verso 20-21, 27, verso 20-21, dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Podemos ver que Elí, en su instrucción como sumo sacerdote, o sus hijos como sacerdotes, no estaban velando por cumplir correctamente las órdenes. Y Samuel era el que les ayudaba. Samuel era el que los parchaba, como se dice. Samuel, con su corazón honesto y entregado al Señor, cumplía la labor que en principio no le correspondía. Por lo visto, él deseaba estar cerca de Dios. La lámpara aún estaba encendida. ¿Cuál es la lámpara, hermano mío? ¿De qué es símbolo la lámpara? De la palabra. De la palabra. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Y lumbrera mi camino. La lámpara es símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios encendida alumbra nuestros ojos para poder ver y escuchar a Dios. Debo desear estar cerca y tener la palabra encendida en mi corazón. ¿Y va a estar encendida, guardada en el velador? ¿Va a estar encendida, guardada en la mesa? ¿Sabe? Hoy día fuimos a un velorio y el caballero nos decía: sí, yo tengo una Biblia. Tengo 4 Biblias. Nosotros le dijimos, sería bueno que tomara una y la pudiera leer. ¿Acaso por tener 4 o 5 Biblias la lámpara de Dios está encendida? ¿Está la visión entregándose a diario en usted? No, no es así, ¿cierto? Tenemos que tomar la palabra del Señor, buscar la palabra del Señor para que esté encendida y su vida no se apague, su vida no se ciegue. Samuel escuchó mientras estaba encendida la lámpara. Hermano mío, ¿usted podrá escuchar la voz del Señor mientras está encendida su lámpara? Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y nuevamente, ¿qué dice? Nuevamente hay una luz, ¿cierto? Hay ¿cómo se llama? Luz. No hay oscuridad. Dice,
como una antorcha que alumbra, ¿cierto? En lugar oscuro. ¿Por qué? Porque sin Dios estamos ciegos, estamos en oscuridad. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuestra palabra, la Biblia, es segura. Por eso debemos entenderla y conocerla de la mejor forma. Porque esta alumbra nuestro camino con Dios. Nunca se debe apagar. De lo contrario, mi vida será robada por Satanás. Dice hasta que el lucero de la mañana salga. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Ah? ¿Sabe? ¿Sofía sabe o no? ¿O quiere arriesgarse? Excelente, Sofía. Muy bien. Eso no es fácil de saberlo. Muy bien. Muchos acá no lo sabían. Quiere decir, ¿cierto?, que hasta el portador de la luz, el que trae la luz, ¿y quién es el que dijo yo soy la luz del mundo? Cristo, ¿cierto? Venga nuevamente en gloria. Entonces, hasta que Cristo venga, nuestra palabra nunca se debe apagar. Su palabra, nunca se debe apagar en mi vida. Siempre tiene que estar alumbrando. Por eso, hermanos, es importante el buen estudio de la palabra de Dios, para que nunca se apague su influencia y su dirección en sus vidas. Por eso es importante que cada uno entienda bien lo que Dios quiere decirle. Independiente de a quienes Dios use en las reuniones establecidas. Dios debe cada día mostrarle algo. Pero usted debe estar ministrando cada día con solicitud a Dios, como lo hacía Samuel. Sirviéndole cada día, para que la llama, la influencia del Señor no se apague. Independiente de su líder, independiente de lo que yo pueda o pueda acontecer en mí, la llama no se debe apagar en usted. La llama en Elí ya se había apagado, pero Samuel seguía ministrando, buscando a Dios, buscando servirle de alguna forma. Leamos el verso 4 al 8, avancemos. Me perdí, ¿quién tiene el 4 al 8? ¿Mano Felipe? ¿Mano Manuel? Entonces ya. Jehová llamó a Samuel y él respondiendo, heme. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme. ¿Para qué llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelvo a acostar. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino allí y le dijo, heme aquí. ¿Para qué has llamado? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió allí que Jehová llamaba al joven. Gracias, hermano. Cuando escasea la palabra de Dios, y este es otro concepto, hemos dicho, no hay dirección, hay una ceguera espiritual. Y también dijimos recién que se puede escuchar a Dios mientras la lámpara esté encendida. Santiago, siéntate ya, no te paras más. Se puede escuchar a Dios mientras la lámpara esté encendida. Ahora vamos a ver otro concepto. También tiene relacionado cuando escasea la palabra de Dios. Confundo la voz de Dios. Cuando escasea la palabra de Dios en mi vida, confundo la voz de Dios. Dios mismo es aquí en voz audible. Es el que se manifiesta. Es impresionante, ¿cierto? El otro día sintonicé el canal 7, estaban en la teleserie, está Josué, y mostraban a Josué, ¿cierto?, en el monte, buscando a Dios, y
y mostraron un efecto en las nubes y Dios le habló. Y Josué quedó así como... Me reí porque fuera teleserie, no la veo yo, pero fuera teleserie, increíblemente sería escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Que los cielos se abrieran, escuchar directamente al Señor. Algún día lo vamos a hacer, pero aquí en la tierra sería impresionante. Pero la voz de Dios está aquí, reflejada en su palabra, revelada en su palabra. Entonces, Dios mismo le habla a Samuel, pero como escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, ¿cierto? Samuel no le conocía. Así también, hermano mío, usted hoy puede confundirse al no conocer la voz de Dios. Confunde la palabra de Dios, no la reconoce. No sabe si es en la predicación no sabe si es la voz de Dios o la del hombre. Cuando el hombre dice algo, tenemos la tendencia de creer que fue Dios el que lo utilizó. Pero cuando Dios dice algo y que no nos agrada, tenemos la tendencia de decir, esto fue interpretación del pastor. Y confundimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocemos bien. No sabemos estudiarla. No sabemos analizarla. Y resulta que cuando el pastor habla por medio de... Dios habla por medio del pastor, desacreditamos la enseñanza y no le tomamos el peso. Y creemos que esto es un cuento, nada así. Si al final el pastor está hablando, no, hermanos, es el Señor. Es el Señor. Y debe tomarle el peso necesario a su vida. Algunos leen la Biblia, como dijimos, como un libro secular y no le sacan el provecho necesario. Otros se confunden y dicen... El pastor y el hermano dicen esto, ¿cierto? No la reconocen como la palabra de Dios. Esto es porque no tenemos la palabra de Dios como nuestra norma y como nuestra guía absoluta. Por eso no podemos reconocer la voz de Dios, así como Samuel. Si analizamos el caso de Lot, el caso de Manoa, el papá de Sansón, el caso de María Magdalena, y podemos ver donde Dios o Cristo se manifestó a ellos de alguna forma, y estas personas no reconocieron quién se había manifestado. Podemos tomar esos ejemplos y ver y analizarlos hoy en día, donde tampoco nosotros entendemos quién se manifiesta ante nosotros. Hay confusión en nuestras vidas. No sabemos quién nos habla. Así estos hombres en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se confundían porque no conocían la voz de Dios, como escaseaba. Si nosotros no entendemos la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios en nuestra vida, habrá mucha confusión, entre otras consecuencias. Pero una de las consecuencias es que va a haber confusión, no sabré qué hacer, no sabré si esto es de Dios o no. Imagínese, hermano mío, el sumo sacerdote, después de ¿cuántas veces entendió quién hablaba? ¿Cuántas? 3 veces. ¿Qué confianza le traería a un líder así a usted, hermano mío? Ninguna, ¿cierto? Samuel era un muchacho, no podía saberlo. Pero un anciano, uno que llevaba uno que llevaba tiempo en los caminos del Señor, años en el servicio, debería haber reconocido automáticamente. Debería haber entendido. Ese es Dios. Pero estaba ciego espiritualmente. Es peligroso, hermano, que tú te confundas, porque detrás de la confusión vienen pérdidas, incluso consecuencias terribles como la muerte. El juicio de Dios viene cuando Dios no está gobernando esa vida. Necesitas reconocer que la palabra de Dios, necesitas reconocer la palabra de Dios, y esta no debe escasear en tu vida. ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarte para que entiendas su mensaje? Para que entiendas su llamado. Para que puedas entender su palabra. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas predicaciones necesitas para que entiendas que Dios quiere algo en tu vida? Para que entiendas que no estás llevando tu vida de la mejor forma o de la forma más espiritual que digamos. Entonces, esa es una de las consecuencias.
Pero otra de las consecuencias que dijimos intrínsecamente, la podemos ver en el versículo 7. Dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Cuando escasea la palabra de Dios, hay confusión, dijimos, pero también no hay conocimiento de Dios. No conozco a Dios. Samuel no había conocido aún a Jehová y su palabra no había sido revelada. Dios llama 3 veces a Samuel sin que él haya reconocido su voz. ¿A dónde iba? ¿Dónde Elí? ¿Me llamaste? ¿Querías algo? No entendía. Esta es una condición terrible en las iglesias. Hay muchos que son creyentes en el sentido de haber aceptado al Señor como su Salvador. Pero hay muchos que aún no conocen a Dios y lo que Dios puede hacer por medio de sus vidas. Porque no conocen la palabra que Dios tiene destinada para sus vidas. No han crecido para conocer de una forma íntima al Señor. Y la única manera de que puedas conocer íntimamente al Señor es a través de su palabra. No por sensaciones, no por tincadas, no por corazonadas, solamente a través de la palabra de Dios. Qué terrible era para Samuel no conocer la voz de Dios. Ministraba a un Dios que no conocía. Y una de las cosas por lo que no le conocía era porque este muchacho no había sido instruido de la mejor forma. Si bien, como dijimos, había un contexto previo de la nación, ¿cierto?, alejada de Dios, pero sus líderes también, los encargados, los jueces, también algunos se habían apartado de la comunión con Dios. El líder había descuidado toda relación con Dios y no había mayor conocimiento que lo que estaba establecido por la ley de Moisés. Y eso practicaban a duras penas. Si bien la responsabilidad como pastor, ¿cierto?, o como pastores de iglesias es apacentar, guiar, enseñar, también hay una responsabilidad personal de dejarse alimentar, ya sea en la iglesia, como hemos dicho, también en lo privado, en nuestra lectura devocional, para que podamos conocer a Dios y cuando su palabra realmente esté siendo expuesta correctamente. Qué terrible, hermano, es que lleves tantos años en un lugar, en una iglesia, y no conozcas la palabra de Dios. Es terrible. Yo me he dado cuenta que he aprendido mucho en este tiempo. Había muchas cosas que no conocía. Y después de una vida entera en la iglesia, parecemos simplemente religiosos, ¿cierto? Ocupamos un puesto para sentirnos bien. Hermano, no hay excusa. En esta iglesia siempre se ha enseñado la palabra del Señor. No hay excusa para no conocer lo que Dios quiere decirle, para no conocer la palabra. Se ha instruido. Uno es el que decide, ¿cierto?, ese comezón de oír, tapar los oídos a lo correcto. Uno es el que hace eso. Uno es el que no se deja alimentar. Uno es el que coloca excusas. Es que yo no puedo esto, no, es que yo tengo esta edad avanzada, ya no puedo memorizar. ¿Puede memorizar, hermano Manuel? Exacto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos dice todo lo puedo en Cristo hasta los 60, hasta los 70. ¿Cierto? Todo lo podemos en Cristo. ¿Nos vamos a demorar? Sí. O sea, acá nadie está apurando a nadie. El tema es si escudriño, si me esfuerzo, si me entrego en profundidad a lo que Dios quiere mostrar. No si sigo mi vida superficialmente, ahí por encimita. Y leo Samuel y digo, Dios llamó a Samuel y dejó a Elí. Y eso es todo lo que aprendimos. Porque Elí no estorbó a sus hijos. ¿Cierto? Pero llevamos 2 jueves en 8 versículos. ¿Se nota lo que uno puede aprender cuando uno escudriña? Todo lo que puede hacer. Una hermana me dijo hace un tiempo, bromeando, sí, me encantaría ser pastor porque está todo el día ahí sentado.
Y digo, sí, el otro día me dijeron, ¿qué hace usted? Nada. Bromeo yo porque es el prejuicio que hay. Pero no sabe cuántas pestañas uno se quema en entender un versículo. y para entenderlo y después explicarlo en 5 minutos. No entienden y está bien si no tienen que entenderlo. No saben cuánto cuesta hacer un estudio. Cuando está bloqueada la red Wi-Fi con el Señor, uno tiene que entregarse, Señor, y analizarse y decir, Señor, ¿qué he hecho que... ¿Ah? ¿O qué hizo mi hermano Manuel que el Señor me castiga a mí? ¿Ah? Con la palabra. Claro, si yo pago por todos ustedes. Entonces, es terrible, ¿cierto?, cuando no profundizamos. Pero lo lindo es cuando profundizamos y entendemos. Y entendemos que ahí está la respuesta. Ahí estuvo siempre. Hace cientos de años, miles de años. Ahí estuvo. Dios la reveló. Porque yo les dije una vez, Dios se reveló en la creación, se reveló por medio de su Hijo y se terminó por revelar por medio de su palabra. Ahí Él reveló todo. Y lo que no quiso revelar, Él lo sabe. Ok, sigamos. Me entusiasmo yo. ¿Qué le dije? Que no hay excusa, ¿cierto? Ya. Verso 9. Dice el verso 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Otra cosa que debemos entender, otra idea, es que, hermano mío, si no hay sumisión de su parte, Dios no va a hablar. Si no hay una entrega, una sumisión, un compromiso, Dios no va a hablar. Qué buena respuesta le dio Elí, ¿cierto? Le dijo, mira, si te pasa esto, haz esto. Porque es Dios quien te está hablando. Elí sabía la respuesta. Elí sabe cómo contestar al llamado de Dios. Elí sabe cómo aconsejar a Samuel. Porque tal vez en el pasado Elí podía escuchar la voz de Dios. Pero ahora aconseja a Samuel, haz esto, porque es Dios, por esto está pasando. Pero ¿por qué Dios llama a Samuel y no a Elí, que era el sumo sacerdote? Porque Elí ya estaba cegado espiritualmente, ¿cierto? Ya era ciego, ya no oía a Dios. ¿Por qué Dios llama a Samuel y no a Elí, siendo que él era el sumo sacerdote? Porque la palabra era en contra de Elí. Era un juicio en contra de Elí. Dios ya no quiere hablarle al sumo sacerdote. El consejo de Elí era bueno. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Para oír a Dios debe ser en una posición de sumisión, para que tengamos una buena y correcta relación con Dios. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece. No puedo entender la mente de Dios en una actitud soberbia. Hechos 9, 4 al 6. Habla de la Hechos 9, habla de la salvación, o cuando Dios, Jesús, llama a Pablo, ¿cierto? Y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pablo hasta ese entonces resistía a Dios, pero le dio a entender que no era bueno resistir a Dios y a su palabra.
¿Usted sabe lo que significa dar coces contra el aguijón? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más sabe lo que quiere decir coces contra el aguijón? ¿Por qué se dice está esa frase? Aparte, hermano Roberto. Aunque no sale en el estudio, eso lo analicé yo. ¿Alguien no? Averígüelo, está en la Biblia. No. Rápidamente, antes que se me pase la hora. Cuando se ponía por primera vez el yugo, ¿cierto?, en un buey joven, la carga a este buey joven le molestaba, ¿cierto? Y trataba de zafarse de ella. Si se le uncía a un solo arado, el labriego sostenía un largo cayado con un extremo afilado, una punta afilada, ¿cierto?, que la ponía sobre los talones o cerca de los talones del buey, del animal. Cada vez que éste daba una cos, o sea, un golpe dado con sus patas traseras, el nombre raro que le pusieron, el labriego, le hacía, lo pinchaba. Pórtate bien, le decía. No te pongáis chúcaro. Se le falta alguno. Entonces, si se le uncía, ¿cierto?, a un carro, se tomaba una barra llena de púas de madera que cumplían la misma función. Se colocaba en el carro una barra con púas que cumplían la misma función si es que ya tiraba, ¿cierto?, un carruaje o un carro. El sentido era que el buey tenía que aprender y ser sumiso de una forma dura. Y acá cuando dice dura cosa, está hablando de que dolorosa cosa. Esta palabra dura está hablando de dolor. Así el buey tenía que aprender con dolor. Eso para que lo archiven, lo guarden y que no se les olvide. Cuando a mí se me olvide me acuerdan, ¿ya? Cuán importante, ¿cierto?, es tener una disposición a escuchar y a atender diligentemente la palabra de Dios para que Él pueda hablarnos. El conocimiento de Dios nos hace humildes, nos hace confiar en Él. Sin esa humildad, su palabra no va a ser revelada en nuestras vidas, hermano mío. Si yo no me entrego al Señor cada día, si yo no oro, me devocional al Señor, por favor, muéstrame qué quieres decirme, la palabra va a escasear. La pregunta que le hice el jueves pasado, ¿quiero aprender de Dios? ¿Quiero escucharle? ¿Cómo está su corazón, hermano mío? Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a aprender nada. Solo tendremos nuestros pensamientos, aplastando la correcta y verdadera palabra de Dios. Mi voluntad por sobre la voluntad de Dios. Mi palabra por sobre la palabra de Dios. Mi conocimiento, totalmente estaré envanecido por mi conocimiento, aplastando el conocimiento divino. Estaré ensoberbecido. Debo reconocer mi necesidad para poder aprender de Dios y que Él nos hable. De lo contrario voy a estar en su contra. Y las consecuencias no serán difíciles, serán dolorosas. Eso quiere decir duro, como le dije. Verso 10 al 18. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es esta palabra que te habló? Se fija el verso 16, que ahora Samuel
identifica a quién le habla, ya que conoce la voz de Jehová y conoce la voz de Elí. Entonces ahora entiende que es Elí el que le está llamando. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Acá hay un punto tal vez diferente que podemos analizar, porque hemos hablado de que Samuel escuchó a Dios y su terrible mensaje, ¿cierto?, para el máximo líder de Israel. Y Samuel tuvo que comunicarle la verdad de la palabra de Dios a Elí. La segunda cosa es aprender. Para aprender de la Biblia, no solo se basa en una buena relación con Dios, como hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Hemos hablado de que debemos tener una buena relación con Dios, para que su palabra no escasee. Pero acá también nos habla de que debemos tener una buena relación unos con otros. Nuestra relación con el prójimo. Una mala relación con Dios obstaculiza la palabra de Dios. Una mala relación con el prójimo y con Dios obstaculiza mi relación con la palabra de Dios. Es importante ver que la palabra debe ser predicada, la verdad debe ser entregada. Y si se ofende la verdad, ya no es problema de uno. Pero no podemos vivir una vida como los fariseos, que eran hipócritas, ¿cierto? Que manifestaban cierta pureza, cierta piedad, pero vivían una impiedad grande, ¿cierto?, en sus vidas. Y no comunicaban la verdad como debía ser, sino que imponían sus verdades. Estos principios, hermanos, que vamos a estudiar, que no son míos como usted sabe, nos sirven para entender de buena forma lo que Dios quiere y lograr un bien en nuestras vidas, y si lo rechazamos, lograr un mal en nuestras vidas y una lejanía por completo del Señor. Si amo a Dios y a mi prójimo, lo que aprenderemos nos dará también una buena relación con la palabra de Dios y la interpretación personal y pública de la palabra de Dios. Tengo que estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, tengo que estar bien en mi vida. Así la palabra podrá obrar. Es un principio que podemos rescatar de esos versos. Samuel tuvo que ser consecuente con lo que escuchó de Dios y manifestárselo a Elí. El amor a Dios y el amor al prójimo nos lleva a entregar la palabra de la forma correcta y a tiempo. Versículos 19 y 20 dice: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se ocupa, como dato, ¿cierto? Siempre se ocupa esta frase en muchos lados, desde Dan hasta Beerseba, como dando a entender todo Israel, para que puedan entender por qué aparece en ciertos relatos desde Dan hasta Beerseba. Aún el domingo también va a salir ese comentario cuando David censa al pueblo, desde Dan hasta Beerseba, dando a entender que cubría todo, ¿cierto?, el extremo. Podemos ver un nuevo concepto en este verso 19 y 20. Hay una meta y un resultado en el creyente. Esta es la meta: hacer lo que Dios nos manda hacer. Y el resultado, el crecimiento. El crecimiento. Y dice que Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que profetizó Samuel fue cumplido. Una de las evidencias de una buena relación con Dios y con los demás es el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. El reflejo de la palabra de Dios quiere decir que Dios está conmigo y que no escasea la palabra de Dios en mi vida. No quiero que ninguna de sus palabras se pierdan. Quiero que se cumplan todas en mi vida y por mi vida. Entonces debo levantarme cada día con la ansiedad de conocer a Dios por medio de su palabra. No leer por leer. Si estamos con este deseo, con este compromiso,
entonces esta actitud nos ayudará a crecer y a servir a Dios de una forma correcta. Esta es la meta, conocer lo que Dios expresa en su palabra. Esa es nuestra meta como hijo de Dios. Y como resultado, ¿qué va a venir en nuestra vida? Crecimiento. Y autoridad ante los demás. Lo que nos ayudará en nuestro testimonio. Pero ¿cuánto de lo que Dios ha expresado en nuestras vidas lo he dejado en el olvido? ¿Cuánto de lo que Dios ha hecho en su vida ha dejado que se pierda? ¿Cuánto de lo que Dios le ha entregado ha caído al suelo? Hermanos míos, en nuestra vida no podemos menospreciar ninguna de sus palabras. Su palabra no debe escasear en mi vida. Terminamos con Lucas 24:32. Les leí hace un tiempo este verso. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tu corazón, hermano mío, arderá mientras la palabra de Dios esté disponible para ti, esté abierta, mientras la busques y no se apague. Mientras Dios influya en tus decisiones y Él sea tu guía. De lo contrario, ¿sabe qué va a pasar, hermano mío? No va a arder nada, sino que se va a enfriar. Todo se va a enfriar. Su vida se va a enfriar. Y voy a ser un ignorante. Todos somos responsables de que esta lámpara de Dios no se apague. Y de que cuando se esté apagando, estemos apercibidos, atentos a corregir eso. Pero si no alumbra en mi vida primeramente la palabra de Dios, nada podré hacer yo. Nada podré hacer yo para salvar a alguien cuando la lámpara se esté apagando en su vida. Porque no voy a saber cómo hacerlo. Seremos siervos negligentes e infieles. Seremos siervos que no estaremos honrando a Dios, estaremos deshonrándole, como lo fue Elí, que deshonró a Dios y sus hijos, más aún. Por eso es importante que la lámpara de Dios nunca se apague en su vida, que la palabra de Dios no escasee, pero para que la palabra de Dios no escasee, necesitamos entregarnos a ella, a entenderla, a estudiarla, a indagarla. Necesitamos aprender, ¿cierto? Cómo poder entender la palabra de Dios. Y espero poder, en el transcurso de los jueves, suplir esas necesidades con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra. Ya ha visto en estos 2 días lo que significa aplicar la hermenéutica. ¿Cuánta profundidad usted le puede sacar a un texto? Y sabe, hermano mío, todos pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo. De alguna u otra forma, cada uno de ustedes puede entender lo mismo. Sí, claro, obviamente, cuando alguno es pastor, Dios entrega algo diferente. Pero créame que usted puede entender aún más si se entrega. Y aún puede entender cosas que aún otros pastores no pueden comprender.